La iglesia de San Juan Bautista no es la única que sufre del abandono entre los sitios históricos palestinos en general o de la histórica aldea de Sebastia al norte de Cisjordania en particular, pues Israel conserva la mayor parte del importante patrimonio arqueológico bajo su control administrativo y de seguridad, o sea, las zonas conocidas como Área C, y le prohíbe a la autoridad palestina o a los expertos que procedan a su restauración, incorporándola paulatinamente y con perseverancia a las colonias vecinas con el fin de judaizarlas y convertirlas en legado propio. يحاول أن يحل تاريخ مكان تاريخ أن يحل أناس من مختلف أنحاء العالم لهاي البلاد ليحلوا مكان المواطنين الأصليين. El objetivo del plan israelí es separar los lugares arqueológicos que pertenecen a Sebastia, incluyendo los anfiteatros y castillos históricos de la jurisdicción de la aldea e incorporarlos a la colonia de Shavi Shomron a través de un desvío del camino, privando así a los habitantes de la aldea y a los palestinos del beneficio de la misma como sitio turístico y arqueológico que les proporciona ingresos. Ese plan comenzó a ejecutarse mediante la notificación a los dueños de pequeños restaurantes y tiendas comerciales de que sus establecimientos serán demolidos. بقول له كيف بدنا نهدم اذا انا ابن صبصي بديش انا اعرض هون وين انا اروح كله على بي وجابوا لي انذار هدم وقالوا لي بتراقب ب 14 11 28 11 رجعت بيت ايل حسب موعدهم. للاسف يعني عندنا الحالتين صارن بصبستي هنا فيش ايات حدا من خلينا نقول مؤسسات حاولت تيجي تقول يا عمي ليش اللي صار هنا توقف معنا تجيب مؤسسات لجان على صبستي ويشوفوا يعني يفهموهم انه في Sebastia con sus ruinas es considerado uno de los sitios históricos más importantes de Palestina y su historia se remonta a 4000 años antes de Cristo. Fue testigo del paso de civilizaciones desde la Segunda Edad de Hierro, luego la civilización asiria, la babilona, hasta llegar a la cristiana e islámica, pero hoy agoniza a causa de la desidia y los mercaderes de antigüedades que son reclutados por importantes colonos para robar sus reliquias y venderlas con el propósito de distorsionar la historia. El anuncio hecho el 23 de abril del 2014 sobre un acuerdo para la reconciliación palestina entre Fatah y Hamas no era el primero. Fue precedido por varios acuerdos logrados en el Cairo, Doha y la Meca, pero ambas partes afirmaron esta vez que la reconciliación es real. Azzam al-Ahmad, miembro del Comité Central del Movimiento Al-Fatah y el principal negociador con Hamas, fue franco al señalar que el acuerdo de reconciliación anunciado esta vez es el único serio. El presidente del gobierno en Gaza, Ismael Haniyeh, fue también enfático al señalar que el acuerdo acabó con la división palestina. Los motivos para el acercamiento entre ambas partes son muchos. Primero, las difíciles y delicadas condiciones que atraviesan ambas partes, la necesidad de disminuir el descontento popular, el hecho de que cada parte ha llegado a un callejón sin salida, ya que ni las negociaciones lograron recuperar el mínimo de los derechos palestinos y la resistencia armada no tuvo la oportunidad de cosechar el fruto de sus logros militares a nivel político e internacional. Ahora los obstáculos más significativos que impiden completar la reconciliación son la Organización para la Liberación de Palestina y su reestructuración, la formación militar de los cuerpos de seguridad, la coordinación en el tema de la seguridad con Israel, las elecciones legislativas y presidenciales y la reconciliación social. Cabe destacar que se han logrado avances en varios expedientes, tal como el gobierno, la distribución de los periódicos, los presos políticos y algunos asuntos relacionados con la reconciliación social. Durante los meses pasados, especialmente después de la guerra de Gaza, volvieron los ataques en la prensa y el intercambio de acusaciones entre ambas partes. Hasta ahora es difícil hablar de pasos concretos en el camino hacia la reconciliación, salvo el optimismo que muestran ambas partes. La división se produjo porque existían dos programas en el terreno palestino y no se ha producido un diálogo serio capaz de lograr cerrar la brecha entre ambos.
La solución, tal como la visualizan observadores palestinos, no reside en unir arbitrariamente dos programas contradictorios, las negociaciones y la resistencia, tampoco en la repartición de cuotas entre ambas partes, sino en adoptar un programa común, nacionalista, que represente los derechos palestinos y respete la multiplicidad y la participación efectiva y señale una vía para enfrentar la ocupación. Sus voces no desaparecerán del cielo de Siria. Ellos son los armenios de Al-Hasaka. Han rehusado abandonar una tierra que acogió antaño, hace casi un siglo, a sus abuelos. Ni el conflicto sangriento o los atractivos que les llegan del exterior los ha convencido de abandonar sus hogares. El porcentaje de migración entre la confesión de los armenios en Siria es la menor si la comparamos con las otras congregaciones cristianas. هون أنا ببلدي معزز ومكرم، العالم كلها تعرفني والعالم كلها تحبني، وإنه حياة غير هونيك، إنه الحياة لا شيء. Hay 130.000 armenios en Siria, distribuidos entre Alepo, Al-Qamishli, en la provincia de Al-Hasaka y otros lugares. Según estimaciones, la tercera parte abandonó el país, pero conservan sus casas, propiedades y posesiones, lo cual considera el pastor de esa comunidad como una señal que podrían regresar. أكلنا من هالأرض، شربنا مي هالأرض، نشقنا هواء البلد الطيب من 100 سنة، ما نقدر نتركها لأن صار وطننا. Los atractivos ofrecidos por Occidente a los cristianos de Oriente, incluyendo a los armenios, no pudo superar lo que les ofreció la tierra siria. Esta es su patria, como aseguran. Una patria que no podrá ninguna fuerza obligarlos a abandonar. Ellos son los que sufrieron décadas atrás el dolor de emigrar en su forma más cruel. Durante la ceremonia de su juramentación, Beji Qaid Essebsi señaló en más de una ocasión la magnitud de los retos que lo esperan a él y a su gobierno, y a pesar de que el presidente, según la nueva constitución, no tiene muchas facultades, en especial en el campo económico, vemos que Essebsi, siendo una personalidad influyente en el partido mayoritario, le concierne contribuir al logro de los éxitos económicos y de seguridad de los tunecinos. Según las estadísticas generalmente aceptadas, la desocupación alcanza 15% en medio de una inflación pronunciada y una disminución de la tasa de crecimiento. Es una realidad que Essebsi y el nuevo gobierno tendrán que enfrentar. أول حاجة تجميد الأسعار ضروري، خاصة في قطاع المحروقات، في بعض القطاعات التي لم يعد من الممكن تحمل التونسي أي زيادة فيها لعدة اعتبارات، وحتى الاعتبارات الموضوعية تهم السوق حتى العالمية. المواد الأساسية في العالم اليوم في حالة انخفاض. الموضوع الثاني هو موضوع قطاع التمويل في تونس، اللي هو قطاع اليوم في حالة غرق. مطالبين أنهم يطمنوا التوانسة، مطالبين أنهم يقوموا بإجراءات حقيقية فعلية تخلي معناتها التونسي يطمن على مستقبل بلاده ويقول رانا دخلنا البلاد في السكة الصحيحة. Algunos observadores creen que el fracaso electoral de la Troika se debe originalmente al fiasco en el campo de la seguridad. El país fue testigo del asesinato de 2 políticos y el posicionamiento de los grupos terroristas en las montañas occidentales. Al parecer, Essebsi es la principal figura que le corresponde combatir el terrorismo. Otros retos tratan de cerrar la brecha dentro de la sociedad tunecina a través de la unión del pueblo después de las campañas electorales y la fuerte competencia que se produjo entre los diferentes partidos. Muchos describieron el 2014 como el año de la salvación y emancipación para el Yemen. Para otros fue el año de los asesinatos que superaron la cifra de los 230 con un saldo de 250 y 2 bajas entre muertos y heridos, ya sean soldados, oficiales políticos o civiles. También fue un año en el que aumentaron las operaciones de Al-Qaeda en el norte y el sur. كلها عنف وقتل ودم وتقاتل والصراع لا تتصل بالمستقبل لا من قريب ولا من بعيد. Como consecuencia de los grandes y rápidos eventos, Yemen vive una nueva realidad.
Un surgimiento sorpresivo llevó a la palestra del escenario político y militar al movimiento de Ansar Allah. Como consecuencia, las fuerzas tradicionales retrocedieron, si es que no se desvanecieron y se acabaron. ربما هي الفرصة الأولى التي تتهيأ لها تكون القوى الجديدة أو المتضررة تمتلك كامل حريتها في صياغة مستقبل اليمن الجديد بعيدا عن تدخل قوى النفوذ. Las calles de Yemen, que se habían dividido entre partidarios del cambio y aquellos que rechazan sus consecuencias, siguen divididas. Con un nuevo gobierno, siguen divididos entre aquel que es optimista por la culminación de la Constitución y el hecho de someterla a un referéndum y la ejecución de los acuerdos del diálogo y el acuerdo de paz, y otro frustrado porque se mantiene el statu quo en cuanto a la falta de expectativas en cuanto al futuro del país. نستبشر كثير أن 2015 سيختلف كثيرا وخاصة في تاريخ اليمن، وسيكون هو العام عام التنفيذ. 2015 إذا استمر الوضع على ما هو عليه بيكون أسوأ من 2014. Yemen se despide de su año con el rechazo de Ansar Allah de dividir al país en 6 regiones, y es la opción del presidente Hadi, al tiempo que aumentan las tensiones y enfrentamientos en el sur que reclama la separación.